Vamos a estudiar las diferentes conexiones que pueden existir entre resistencias eléctricas. Comencemos por estudiar las conexiones en serie. Si tenemos dos resistencias conectadas de esta manera, se dice que están en serie. Tenemos una resistencia R1, una resistencia R2. La caída de potencial en R1 le llamamos V1, la caída de potencial en R2 le llamamos V2 y la caída de potencial en los extremos de la combinación le llamaremos V. Por R1 circula una corriente I1, por R2 circula una corriente I2, por el punto A ingresa una corriente I y por el punto B sale la misma corriente I. Se dice que están en serie cuando la combinación es tal que el camino conductor para la corriente es único, es decir, las corrientes en todas las resistencias conectadas en serie debe ser la misma. Entonces la corriente I1 debe ser igual a la corriente I2 e igual obviamente a la corriente I. Ahora bien, sabemos que en el sentido de la corriente siempre hay una caída de potencial cuando atravesamos una resistencia. Entonces tenemos una caída del potencial V1, luego, siguiendo el sentido de la corriente, habrá otra caída de potencial V2. Evidentemente la caída de potencial total tendrá que ser la suma de las dos caídas. Esa caída de potencial en los extremos de la combinación es V. Entonces el voltaje V en la combinación debe ser igual a la suma de las caídas de potencial en cada una de las resistencias. Ahora, si tenemos una sola resistencia que es capaz de reemplazar a esta combinación de resistencias de tal forma que por ella circula la misma corriente I y tenemos la misma caída de potencial que en la combinación, a esta resistencia la llamamos resistencia equivalente. La ley de Ohm aplicada a la resistencia equivalente nos da esta expresión: P igual a la corriente por la resistencia equivalente. Volviendo a nuestra combinación, si escribimos la ley de Ohm para la resistencia 1, tendremos que el voltaje o caída V1 de potencial es igual a la corriente que circula por la resistencia por el valor de la resistencia. Lo mismo sucede en la resistencia R2. La caída de potencial en R2 es igual a la corriente que circula por ella por el valor de su resistencia. Si reemplazamos ambos voltajes en esta expresión, tendremos V1 es igual a I1 por R1 más V2 es igual a I2
por R2. Habíamos mencionado que las corrientes I1 y I2 son iguales e igual a I. Esta corriente sí y esta también. Al ser iguales podemos sacar factor común y nos queda dentro del paréntesis R1 más R2. Si pasamos I al otro miembro, tendremos que V sobre R es R1 más R2. Si hacemos lo mismo en esta otra ecuación, pasamos I al otro miembro y tendremos que es igual a la resistencia equivalente. Dado que estos voltajes son iguales y estas corrientes son iguales, los primeros miembros son iguales. Por lo tanto, si igualamos los segundos miembros, tendremos que la resistencia equivalente será igual a R1 más R2. Este análisis lo hemos hecho para dos resistencias. Si hubiésemos tenido una tercera resistencia en serie, la caída total, aquí tendríamos que sumar un B3 y eso nos llevaría a escribir aquí una resistencia R3. Si hubiese más en serie, bueno, seguimos sumando. Esa es la ecuación que nos determina cómo encontrar la resistencia equivalente de una combinación en serie. Veamos ahora la conexión en paralelo. Si tenemos, por ejemplo, dos resistencias de tal forma que se conecten por uno de esos extremos entre sí y por el extremo o los extremos opuestos entre sí por otro lado, decimos que están conectadas en paralelo. Supongamos que esta combinación se une a dos puntos A y B, que por R1 circula una corriente I1, por R2 circula una corriente I2, por el punto A ingresa una corriente I, esa misma corriente debe salir por el punto B. Hay una diferencia de potencial en los extremos de R1 que le llamamos B1, lo mismo una diferencia de potencial en los extremos de R2 que le llamamos B2 y una diferencia de potencial en los extremos de la combinación que le llamamos B. Entonces, dos resistencias se encuentran en paralelo cuando están combinadas de esta forma. Tengamos en cuenta lo siguiente. Todos estos conductores implican conductores de resistencia nula y por lo tanto todo esto es equipotencial. Todo lo marcado en verde tiene un determinado potencial.
mientras que del otro lado de las resistencias todos estos conductores también están al mismo potencial, pero diferente de este otro lado. Eso nos lleva a que la diferencia de potencial entre estos dos puntos deberá ser igual a la diferencia de potencial entre estos dos puntos o entre estos dos puntos, por lo que acabamos de decir respecto a que todo este sector es equipotencial a un valor y todo esto es equipotencial a otro valor de potencial. Es decir que el voltaje V1 es igual al voltaje V2. La caída de potencial en las resistencias cuando están conectadas en paralelo son iguales. Y como hemos dicho, igual a la diferencia de potencial en la combinación. De la misma forma que en el análisis anterior, si encontramos una sola resistencia de tal suerte que por ella circula la misma corriente que entra en la combinación y presenta la misma caída de potencial que la combinación, a esta resistencia le llamamos resistencia equivalente. Aplicada la ley de Ohm a esta ecuación, tendremos que el voltaje V es igual a I por la resistencia equivalente. Ahora bien, por el principio de la conservación de la carga, recordemos que corriente es flujo de carga. La carga, supongamos que sean portadores positiva, que ingresa en este punto, parte derivará y circulará por la rama superior y parte por la inferior. Cuando llegan a este punto se vuelven a unificar esas cargas y volvemos a tener la misma corriente de entrada. De tal suerte que, como decíamos, de acuerdo al principio de conservación de la carga, la corriente que entra en este punto se va a dividir, en este caso, en dos partes, de forma tal que esta corriente deberá ser igual a la suma de estas dos corrientes. Esto es, la corriente I debe ser igual a I1 más I2. Si aplicamos la ley de Ohm para la resistencia 1, tendremos que V1 debe ser igual a I1 por R1, mientras que V2 tendrá que ser igual a I2 por R2. Vamos a despejar las corrientes de cada una de estas dos ecuaciones y nos queda I1 V1 sobre R1 y de esta otra I2 igual a V2 sobre R2. Ambas corrientes las vamos a reemplazar en esta ecuación, de forma tal que la corriente I es igual a I1, que es V1 sobre R1, más I2, que es V2 sobre R2. Como habíamos mencionado, los voltajes o caída de potencial en cada resistencia son iguales y le hemos llamado o hemos igualado también a la caída de potencial en la combinación, que es V. Entonces este término es V y este también. Al ser iguales podemos sacar factor común y nos quedará dentro del paréntesis 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Si pasamos
el voltaje de la combinación al otro miembro nos quedará I sobre B igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Si hacemos pasaje de término en esta ecuación, tendremos que si B pasa al otro miembro nos queda dividiendo, y si R pasa al otro miembro nos quedará 1 sobre R equivalente. Dado que las corrientes y voltaje en la resistencia equivalente son las mismas que en la combinación, esta corriente I y este voltaje B, los primeros miembros de estas dos ecuaciones son iguales. Por lo tanto, los segundos miembros también deberán ser iguales. Esto es 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Ahora, si hubiésemos tomado una tercera resistencia en paralelo, la corriente se dividía en tres partes y aquí nos hubiese quedado más I3. Procediendo de la misma forma, aquí nos hubiese quedado en definitiva 1 sobre R3, y si hubiese más resistencias en paralelo, aquí seguimos sumando. De modo que esa es la expresión final que nos determina la resistencia equivalente de una combinación de resistencias en paralelo. Finalmente mencionemos que muchas veces suele suceder que no haya una u otra combinación, sino combinaciones mixtas. Por ejemplo, podemos tener un circuito de resistencias conectados de esta forma. Podemos tener una R1, una R2, una R3, una R4. Y este circuito se procede en forma similar a como se hacía con los circuitos de capacitores. Vamos reduciendo las conexiones que conocemos directamente, como por ejemplo estas dos resistencias las reconocemos conectadas en paralelo, sacamos una equivalente de este paralelo, este a su vez está conectada en serie con R4, sacamos una sola resistencia equivalente entre la que habíamos calculado antes y R4, y finalmente la resistencia equivalente de esta combinación de tres resistencias estará en paralelo con R1 y nuevamente sacamos una resistencia equivalente final de esta combinación mixta.